15 prácticas. Tienen 3 todavía. Listo. Ahí está. Abrir. Vamos aquí. Registro de datos. Y un rectángulo uniformemente variado. Listo, ya estamos listos todos. Muy bien. Estoy acá. Listo, jóvenes. Ahora sí, vamos a comenzar. Tenemos equipos y se fue. Rectilíneo uniformemente variado. Entonces, como podrán darse cuenta, el simulador es prácticamente igual a el de la semana anterior. Pista neumática, tenemos el cuerpo de prueba, tenemos los sensores, tenemos las pantallas de los cronómetros, tenemos el móvil, tenemos modo 1 y modo 2, entonces va a ser casi igual que la práctica de la semana anterior. Pero aquí hay una pequeña diferencia. ¿Quién se da cuenta de la diferencia de la práctica del día de hoy y la práctica de la semana anterior? Que aquí va a haber aceleración diferente de cero. No, estoy hablando con respecto aquí al simulador. Yo lo veo igual. Igual le ven. Sí. Todos le ven igual. Ya. Tal vez el botón soltar, profe. No. Listo. Vamos a ir a ver cuál es la diferencia. Voy a escoger la herramienta con rojo. Desde aquí voy a hacer. ¿Sí ven esa línea que dibujé en este momento? Ajá. Esta vez la pista neumática tiene una ligera inclinación. Y eso es lo que nos va a dar la aceleración que necesitamos. La práctica anterior estaba totalmente nivelada la pista neumática. Y le dábamos un pequeño empujón y ese empujón le hacía mover al cuerpo de prueba de forma constante, ¿sí? Tenía una velocidad constante. En este caso, como es movimiento rectilíneo uniformemente variado, necesitamos de una aceleración. ¿Y cómo vamos a obtener esa aceleración? Dándole una pequeña inclinación a la pista neumática. Entonces, cuando se mueva el móvil, va a ir aumentando la velocidad en función del tiempo. ¿Y qué es el cambio de velocidad en función del tiempo? Aceleración. Miren qué interesante. Listo, entonces vamos ahí. Primer objetivo. Yo, profe. Nombre. ¿Será que? Jordi Champa. Chamba. Dígame. Dice primer objetivo. Analizar las características del movimiento rectilíneo uniforme variado. Listo, gracias. Características. ¿Cuáles son esas características? Que la velocidad varía, que hay una aceleración, es en línea recta. Línea recta, ¿qué más? La posición, ¿cómo es? Si se acuerdan que la posición en la semana anterior, la posición era directamente proporcional al tiempo. En este caso, no. La posición va a ser directamente proporcional al tiempo al cuadrado. La velocidad va a ser ¿qué? O sea, puede ser que la velocidad inicial pueda ser 0. La velocidad va a ser
¿Cómo va a ser la velocidad en este movimiento? Directamente proporcional al tiempo. Directamente proporcional al tiempo, pero en términos, la semana anterior vimos que la velocidad, ¿cómo era? No era proporcional, sino que era constante. Era constante. Y en este caso, ¿cómo será? La aceleración, ¿cómo será aquí? Constante. Es constante. Aceleración, sí, constante. La velocidad Varía. varía en función del tiempo y va a ser diferente de cero. ¿Sí? Entonces, esas tres características vamos a ver. Igual que se desplaza el cuerpo en línea recta, eso no importa. No tomamos en cuenta ni la fricción, ni la forma del cuerpo, ni el peso, nada. Entonces, seguimos trabajando con cinemática donde no tomamos en cuenta nada de eso. Entonces, como les dije, es igual que la semana anterior. Vamos ahí, siguiente objetivo, Yo, profe. nombre, Tapia Freddy. dígame, Definir la velocidad instantánea y la velocidad media. velocidad instantánea. Ya vimos la semana anterior cómo tomamos la velocidad instantánea y la velocidad media. Ya sabemos qué es la velocidad instantánea y la velocidad media. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, si yo quiero irme desde mi casa, sí, desde mi casa hasta la panadería, sí, me voy caminando y recorro una distancia X. Entonces, la velocidad instantánea sería justamente el tiempo que recorro en una pequeña distancia, una distancia muy pequeña. Pero como nosotros no tenemos un aparato que nos diga exactamente eso, nosotros podemos calcular la velocidad media. Entonces, si yo voy caminando hasta acá, simplemente mido la distancia desde mi casa hasta la panadería y le divido para el tiempo que me tardé en llegar a hacer ese recorrido. Con eso ya tengo una velocidad media. Voy a tener una posición inicial, una posición final, ¿sí? Y voy a tener, si tengo una posición inicial y una posición final, voy a tener una variación de la posición. Voy a tener un tiempo inicial y voy a tener un tiempo final. Por lo tanto, voy a tener una variación del tiempo. Y esto, variación del tiempo sobre la variación de variación de la posición sobre la variación del tiempo es igual a la velocidad. Igual voy a tener una velocidad inicial, si es que el inicio del reposo va a ser 0, y voy a tener una velocidad final. Por lo tanto, voy a tener una variación de la velocidad. Y como también tengo una variación del tiempo, esto es igual a ¿qué? A la aceleración. Entonces aquí vamos a trabajar con estas variaciones. ¿Qué más? Y establecer las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones del movimiento vamos a tener las mismas que la semana anterior. Una ecuación para la posición, una para la velocidad y una para la aceleración. Sí, eso ya vamos a ver después cuáles son esas ecuaciones. Listo, entonces, una vez ya visto eso, vamos a comenzar con la práctica en sí. Y como les dije, es lo mismo que la semana anterior. Vamos a tener un modo 1 y un modo 2. En este caso, la semana anterior nosotros mediante este disparador le dábamos el movimiento del cuerpo de prueba, pero en este caso no le vamos a utilizar al disparador. Vamos simplemente a soltar
el cuerpo de prueba para que se desplace libremente. Como se va a desplazar libremente y esto tiene una inclinación, al principio va a tener una velocidad muy pequeña, hablando vectorialmente, luego una velocidad mayor, una velocidad mayor, una velocidad mayor, en función de cada uno de los tiempos que voy a tener aquí, que me va a arrojar los sensores. Y eso es aceleración. ¿Sí? Para el modo 1, simplemente hacemos eso. Ponemos modo 1 y soltamos. Listo. ¿Sí se dan cuenta qué pasó con los tiempos aquí en los sensores? ¿Cómo son los tiempos? Van disminuyendo. Van disminuyendo, muy bien. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que la aceleración es negativa. Que la aceleración es negativa. No, que la velocidad va aumentando. La velocidad va aumentando. Porque si el tiempo va disminuyendo, quiere decir que recorre una distancia, una cierta distancia en un menor tiempo. Y si tenemos la misma distancia de sensor a sensor y se tarda menos tiempo, por lo tanto, para un mismo tramo, para una misma distancia, tenemos un tiempo menor. Quiere decir que va más rápido, cada vez va a ir más rápido y más rápido y más rápido. ¿Sí? Entonces, una vez que ya hicimos eso, vamos a nuestra tabla de datos y escribimos los tiempos que nos arrojó. Ya saben, esta de aquí, este valor de aquí es el valor de del cuerpo de prueba, de la pantalla del cuerpo de prueba. Esta distancia de aquí, ya les dije cuánto era esa distancia la semana anterior. ¿Cuánto le pongo aquí? Ya va. Tal vez sería 0,10 metros. 0,10. Gracias. Listo. Primer tiempo, 0.351. 0.351. Segundo tiempo, 0.219. Tercer tiempo, 0.180. Y último, 0.153. Listo, ya tengo mis tiempos para la velocidad instantánea. Repito este proceso por 3 ocasiones. Reinicio, modo 1, suelto. Y tomo los tiempos y los paso aquí por 3 ocasiones. No hay ningún problema en esto, ¿verdad? Luego nos pasamos a la tabla número 2. En esta tabla número 2, sí vamos a poner modo número 2, modo 2. Y ahí sí vamos a tomar primero la posición. Eso ya sabemos, es la misma que la semana anterior. ¿Cuáles eran? La primera creo que era 0, profe. No, no era 0. Es 0.4. ¿Punto cuánto? 4. No. 0.18. 0.18, no adivinen, 0.18. Luego para el primer sensor era 400. 4. 800. Siguiente. 8. Luego 1,200. 1.2 y el último 1,600. listo, 1.6. Y ahí sí tenemos la posición. ¿La posición de qué? De los sensores. Luego tengo una variación de la posición. Mi posición inicial le ponen por cualquier lado mi posición inicial por aquí. Por ejemplo, aquí. Mi X, perdón, aquí mi X inicial o X sub 0 o XO va a ser igual a 0.18. 0.18, listo. Por lo tanto, variación de la posición inicial menos posición final, me da Pero es 0. 0. Y así sucesivamente con cada uno de estos valores.
Posición final menos posición inicial. Posición final menos posición inicial. Luego, ahora sí, voy por los tiempos. Entonces, en el modo 2, ya sabemos que toma el tiempo desde que parte hasta que llega al primer sensor, desde que sale hasta el segundo, el tercero y el cuarto, sucesivamente. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con los tiempos. Listo, ya tenemos los tiempos. Vamos a ver, anotar esos datos en la tabla correspondiente para el primer tiempo. Como parte del reposo va a ser 0. Segundo tiempo, tiempo en sensor 1, 1.654, 1.654. Segundo sensor, 2.779. Sensor 3.601. Y último, 4.26. 1.26. Listo. Repito este proceso por 3 ocasiones y lleno las siguientes columnas. Y con eso ya terminaron de tomar datos. Facilito, ¿no? Entonces, ¿qué tienen? 10 minutos es demasiado también. 10 minutos para tomar datos. Aquí, sin salirse de la sala general. Y van a hacer lo mismo, van a hacer la entrega todos. Entonces, cada uno va a tener sus propios datos. ¿Sí? 10 minutos. Comiencen a tomar los datos. Sin salir, ¿no? O sea, individual. Sí, individual. Ok.
Tiempo. Listo. Este de aquí va 0, 0. 0, 0, 0, más 0 y el último va a ser 0. Listo. Variaciones. Ya sabemos que las variaciones es final menos inicial, por lo tanto aquí tengo 0.22, 0.62, 1.002, 4.2. Tiempos. Los tiempos. Vamos a ir desde el final. Los tiempos, señor Quicuango, Padilla, Guzmán, Larco, Vázquez, La Hiedra, Solís, Vélez, Muñoz, Jamis, Altos, Jaya, Celi, Pozo, Simbaña, Andrade y así sucesivamente. Me van a ir dictando. Listo, comencemos. Tiempo. Sensor 1. Tiempo 1. No me digan que todavía no terminan de tomar los tiempos. Profe, yo le puedo dictar mi tiempo y yo estuve en los que nombró. Ya. ¿Cuál? A ver, el primero es 1.655. El otro es 2.765. El otro es 3.599. Y el último es 4.176. Gracias. Siguiente. Profe, ¿le puedo dar el segundo tiempo? ¿Qué puede decir? Ah, bueno. A ver, uno, cualquiera. Dale tú, compañero. Yo digo el siguiente, si quieres. Ya, gracias. Padilla Inge, por favor. Dime. 1.761, 2.949, 3.804 y 4.475. Gracias. Ya, yo le digo, profe. 1,787. 1,787. 2.900. 2.900. 3.723. 723. 4,339. 39. Listo. Ya tenemos los tiempos. Ya saben lo que es tiempo promedio. Eso vamos a hacer rapidito así. Voy a copiar todo esto porque aquí no me permite hacer nada. Voy a abrir un Excel nuevo y aquí voy a copiar. Aumentamos el tamaño. Ya. Entonces, todos estos valores voy a tener que cambiar por comas. Iguales. 0,18. Y si trabajamos. Cero, 0,8 2 y 1,6. Como 22, 0,62, 0,02,
1.40. Listo, aquí 1.55, 2.75. Vamos a aumentar estos a 3 decimales. Pues aquí. ¿Cómo es eso? Ya. Entonces, tiempo promedio, que es igual a esto, y esto va a ser igual a esto más esto dividido entre 3. Pero aquí me falta para hacer más rápido. Fórmulas. Listo. Esto de aquí es elevado al promedio, por lo tanto esto va a ser igual a esto multiplicado por esto mismo. Listo. Variación del tiempo. Tengo un tiempo y tengo este tiempo aquí. Variación del tiempo va a ser tiempo final menos mi tiempo inicial. Tiempo inicial va a ser 0. Por lo tanto, voy a hacer igual a este valor menos 0. Lo mismo. Para todos. Luego me dice calcular la velocidad media. Velocidad media, como les dije, es la variación de la posición dividido para la variación del tiempo. Por lo tanto, esto va a ser igual. ¿Cuál es la variación de la posición? Esto de aquí. Dividido para la variación del tiempo, que es esto de acá. Y con eso yo ya tengo las velocidades de cada uno de los sensores. Por fin, velocidad final va a ser igual a 2 veces la velocidad media, que es este de aquí. Entonces, primero borramos esto. Esto va a ser igual a 2 por esto de aquí. Tenemos la velocidad media. Y por último vamos a calcular la aceleración. La aceleración es igual a la velocidad final, esta columna de aquí, dividido por el tiempo promedio. Entonces, esto va a ser igual a velocidad final entre el tiempo promedio, que es este de aquí. Listo. Con eso ya tenemos todos los cálculos. Y miren lo que es. Voy a reducir esto en los decimales 1 más. Miren lo que es. ¿Cómo me salió la aceleración? Según la teoría, la aceleración es constante. Lo que al hacer los cálculos tenemos esos valores. Entonces, comprobado que la
aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente variado es constante. Acelera, tiene una aceleración constante. Velocidades, las velocidades van a ir aumentando. Aquí está la velocidad media. 1.27, 2.16, 2.75, 3.28. Va a ir aumentando en función del tiempo. Sí, tenemos una velocidad final, una velocidad inicial. ¿Qué más? Aceleración. Listo. Con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para realizar el cuestionario. Lo mismo aquí. Pondrán aquí pista neumática, apreciación a más o menos 0.01 metros, porque es 1 centímetro. Y para el timer 0.001 segundos. Listo. Apreciación más o menos 0.001 segundos, porque igual tenemos en el simulador milésimas, hasta milésimas de segundo. Listo. ¿Qué más? Tenemos estas fórmulas que utilizamos para hacer la variación de la posición, la variación del tiempo, la velocidad media, la aceleración y la velocidad final. Entonces, todas esas fórmulas las utilizamos aquí. Listo. Y ahora para el cuestionario, ¿qué tienen que hacer ustedes? Graficar y analizar el diagrama posición en función del tiempo. Esta gráfica les va a salir una línea. Este de aquí. Les va a salir exactamente como ya dijimos que no es proporcional al tiempo promedio, ¿qué les va a salir? Una línea curva. Por lo tanto, como les sale una línea curva, van a hacer la siguiente gráfica. Posición en función del tiempo promedio. Entonces, sí, cuando dibujen esta función, ahí sí les va a salir una línea recta. Y ya saben qué pasa cuando se hace la línea recta. Tienen que hacer el gráfico con el análisis dimensional, análisis de unidades, análisis matemático, tiene que ir la ley. En este de aquí, la ley solamente posición no es directamente proporcional al tiempo promedio. En esta, en cambio, sí. La posición es directamente proporcional al tiempo promedio al cuadrado. La posición va a ser igual a una constante por el tiempo promedio al cuadrado. La relación entre la posición y el tiempo promedio al cuadrado es igual a una constante. Con eso ya tenemos la ley. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Tercer gráfico me dice que graficar y analizar el diagrama de velocidad inicial en función del tiempo promedio. Ojo que la velocidad inicial es de la tabla 1 y el tiempo promedio de la tabla 2. Si decimos que la aceleración, la aceleración es constante, entonces debería, en teoría, darnos una línea recta cuando nosotros hagamos la gráfica, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. En teoría debería darnos esto. Pero si estuviésemos trabajando con los valores de la tabla 1, perdón, los valores de la tabla 2 y el tiempo promedio de la tabla 2. Pero en este caso estamos hablando de la tabla 1 y de la tabla 2, por lo tanto me va a dar una línea recta, ¿sí? Así es que no le pongan mucho
mucho seso a eso, les tiene que dar una línea recta inclinada, porque estamos trabajando con velocidad de la tabla 1, tiempo promedio de la tabla 2. ¿Sí? Entonces, si no les da una línea recta como ven aquí, no importa. Cuando ustedes hagan la ecuación, saquen la pendiente K que va a ser K, acá arriba. K va a ser igual a la variación, perdón, no es variación, a la velocidad inicial sobre el tiempo promedio. En teoría esto sería metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan la ecuación y saquen este valor de K, tiene que dar algo parecido a lo que tienen aquí. Aquí. Algo parecido a lo que tienen aquí. Les puede dar 1.4, 1.5, más o menos por ahí va ese valor. ¿Sí? Entonces, ahí comprueban que eso está bien hecha la gráfica. Y por último, dice establecer las ecuaciones del movimiento. ¿Cuáles serían esas ecuaciones? Ecuación para la posición, ecuación para la velocidad y ecuación para la aceleración. Y eso más o menos ya les están dando aquí. Entonces de aquí solamente sacan una para la posición, una para la velocidad y una para la aceleración. Y esas son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, jóvenes, preguntas, algo que no haya quedado claro de lo que van a hacer. La ecuación de la posición. Es esa que se cambia. Ok. No, justamente este de aquí no es. Esto es la variación de la posición, ojo, no es la ecuación de la posición. Yo podría definir una variación, la ecuación de la posición podría decir que la posición es igual a ¿qué? A la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Puede ser una de esas esta ecuación, pero hay otras. Entonces, por favor, consulten y vean cuál es la más simple que pueden utilizar para calcular la posición, en este caso de aquí. Bueno, aquí de la aceleración, claro, ya está aquí. Y la de la velocidad también ya está aquí. Pero la de la posición, ojo que esta no es. Esta de aquí es variación de la posición. ¿Sí? Listo, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? La velocidad inicial es 0, ¿no? Velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Ya. Okay. Listo. Entonces, la posición inicial de una vez para que veamos el móvil. Reiniciemos. Entonces, la posición inicial la sacamos de aquí. Miren, simplemente trazamos una recta desde aquí abajo desde arriba hasta acá abajo y nos da aquí, miren, hasta aquí tengo 10, 15, 16, 17, 18. Por eso tenemos la posición inicial 0,18 metros. Y luego lo demás ustedes ya saben, posición del sensor 1, 40, 80, 1,20 y 1,60 metros. Eso nada más. Si no hay preguntas, les voy a
habilitar la evaluación en este momento. Son las 11:49. Profe, ¿a qué hora lo subimos? ¿Qué cosa? Me refería a los datos que tomamos, ¿a qué hora lo subimos? Ya ahorita, si quieren. Ya, para irlo subiendo. Listo. Ya está habilitada en este momento. Está bien, 4 de marzo, sí. Ya está habilitada la evaluación. Y si no hay ninguna pregunta, nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, profe. Bye bye. Hasta luego, hasta luego.